El Instituto Electoral del Estado de México presenta. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Hola, buenas tardes. Soy Enid Orozco de la revista Encuesta de la Asociación de Periodistas del Valle de Toluca. Les damos la bienvenida a su programa Detrás de tu voto hay buenas noticias, que se transmite todos los miércoles de 12 a 13 horas en vivo desde el Centro de Producción Audiovisual del IEM. Estas emisiones tienen diversos objetivos, entre ellos es apoyar la difusión del conocimiento en materia electoral y de la promoción de valores democráticos entre los habitantes del Estado de México. En esta ocasión vamos a hablar del tema derecho electoral y democracia. Para ello contamos con la presencia de dos especialistas en la materia: el licenciado Mario Otero Zamacona, subdirector de lo consultivo de la Dirección Jurídico Consultiva. Bienvenido, licenciado. Gracias. También del licenciado Víctor Alonso Ramos Maza, jefe de proyecto de la Dirección Jurídico Consultiva. Gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues empecemos ahora con esta ronda de temas y empezamos con que nos explique el licenciado lo que es el derecho electoral. Bueno, a mí me gustaría antes que nada comentar que el derecho electoral como tal a veces no ha sido muy asimilado por la sociedad. En el caso de nosotros, pasan por la avenida y ven un edificio blanco, el cual primero que nada me gustaría decir que significa la transparencia, a lo que estamos enfocados, y es a lo que la materia electoral nos lleva. La materia electoral debemos entenderla desde dos puntos de vista, un sentido amplio y un estricto. Quiero utilizar términos claros para que no sean tan jurídicos. En el sentido estricto propiamente, todo el mundo tiene la idea del sufragio, lo que es el voto, esa calidad de votante que adquirimos cuando somos ciudadanos. Le llamamos sufragio activo, que es el hecho de que vamos a ir a votar a una casilla previamente con mecanismos que las va a ver en cuanto a que se respeten las cualidades de su voto. Tenemos también un sufragio pasivo, que es la calidad que se adquiere cuando somos aspirantes a ser votados. Entonces, ese sería el sentido estricto como tal. El sentido amplio ya nos vamos a ver una cuestión más jurídica, como el conjunto de normas de tipo constitucional, legal, reglamentarias, que su objetivo primordial es ver todo lo que va a tener que ver con el proceso, su preparación, su desarrollo, su ejecución, la evaluación de los resultados como tal, la calificación de esos resultados, cómo se va a llevar a cabo. Y más aún cuando una de las partes integrantes en este proceso o en esta emisión del voto se siente afectada, unos mecanismos que tenemos para ver la constitucionalidad y legalidad del acto como tal. Eso son las dos acepciones que yo les daría a lo que es el derecho electoral, que creo que nos identifican de mayor forma todo lo que abarca este derecho. También a mí me gustaría comentar que cuando nosotros emitimos el voto, hay un mecanismo previo que a este instituto y a todos los servidores que lo integramos nos implicó un año previo de preparación en cuanto a cursos, en cuanto a mecanismos, en cuanto a adquisición de todo lo que se va a utilizar, desde el cartón en el que la gente se va a apoyar, desde el lápiz que va a utilizar y la impresión que se va a dar de ese voto sobre una papeleta. Implica para ese instituto una serie de ejecución de principios jurídicos, también lógicos, de transparencia, en la cual utilizamos todas las leyes que tiene el Estado, aunque somos un organismo autónomo, no nos retrotraemos de esa esfera jurídica que el propio Estado nos da. Y para poder llegar a ello, la gente debe saber que es un mecanismo en la cual habemos un sinfín de servidores, a veces llegamos a más de 5,000 cuando se tratan de elecciones de municipios. Entonces, sí me gustaría aclarar ese punto, ¿no? Es lo que voy a decir en cuanto a eso. Okay. Antes de continuar con la siguiente pregunta, les comento que estamos en línea de contacto a través de la página web del instituto, que es www.ieem.org.mx. Pueden también hablar a los teléfonos 01800 712 4336 o bien seguirnos a través del Facebook, es IEEM en mayúsculas oficial, o por Twitter, que es @IEM, todo con mayúscula, _MX. Bueno, licenciado, en este sentido, ¿nos podría platicar realmente cuál es el objeto de estudio del derecho electoral?
Ok. Bueno, este objeto es muy amplio. Yo pudiera decir en una palabra muy concreta que, si bien es cierto, el derecho electoral se desarrolla sobre una democracia, es decir, una democracia representativa en la que los ciudadanos debemos de entender que van y emiten su voto para elegir ciudadanos que los van a representar. Esta representación se da en dos poderes. Se supone que nuestro régimen de gobierno tiene un sistema de pesos y contrapesos y hay una división de poderes para que estos no sean rehenes del uno y el otro. Entonces, en esa elección se va a elegir representantes tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo. Entonces, lo que es el derecho electoral como tal va a dar la garantía de legalidad a esa democracia, va a dar los instrumentos de transparencia que en México, desde la última reforma que tenemos, para que migremos a una democracia total, se han instituido dos características principales. La primera, que es la creación de instituciones con mayor certeza, con mayor transparencia en su actuar y con un marco normativo que nos dé una actitud de respeto hacia la sociedad. Tenemos en cuenta que una sociedad, para que se crea que está dentro de un Estado de Derecho y actúe como tal y lo respete, debe de creer en sus instituciones, debe de estar consciente de que todas se rigen bajo un marco normativo. La otra es que tenemos la creación de normas especiales. En materia electoral tenemos el sistema de medios de impugnación que lo garantiza la propia Constitución y es los instrumentos a través de los cuales se les da legalidad y constitucionalidad a todos los actos que las autoridades electorales emiten. Vamos a hablar un poquito que, si recordamos un poquito la historia, anteriormente el sistema de gobierno que teníamos era muy autoritario y los votos como tal no eran universales. El voto estaba seccionado, estaba como tal seccionado una parte de la sociedad, la cual tenía que saber leer y escribir, y no todo el mundo tenía acceso a este voto. En este momento, el que migremos a un Estado democrático indica que el voto sea para todos. La regla de un voto a una persona se dé en las urnas y más que nada que nos dé la representación de la voluntad del pueblo. Es lo que puedo decir como el objeto del derecho electoral. Dentro de esta democracia, ¿cómo contribuye el derecho electoral? Bueno, a ver mi compañero. Licenciado Víctor. Sí, gracias, muy amable, gracias. Bueno, has tocado un tema muy importante que es cómo se vincula el derecho electoral y la democracia. Empecemos a la inversa, ¿no? Obviamente el concepto de democracia es un concepto bastante complejo. Teóricamente, pues ha sido motivo de muchos estudios que, han dado como resultado multiplicidad de conceptos. Y bueno, esencialmente optamos por el concepto que define a la democracia como la capacidad de autoorganizarse, autodeterminarse de un pueblo, ¿no? Para constituir su sistema político y de gobierno. Ahora, ¿cómo interviene el derecho electoral en la democracia? Bueno, vamos a verlo en términos llanos, en términos simples. El derecho electoral contribuye a que la democracia se mantenga saludable. Podemos resumirlo en esas palabras. El derecho electoral nos permite que la democracia se mantenga vigente, se mantenga viable. ¿Y cómo logramos esto? Comentaba el licenciado Mario que la democracia en la que nosotros nos desarrollamos es una democracia representativa, que implica la expresión de la voluntad popular para la constitución de un gobierno. Entonces, el vínculo entre esta expresión de la voluntad y el gobierno se encuentra en el derecho electoral. ¿Por qué? Porque el derecho electoral permite que esa expresión ciudadana sea lo más fiel posible, que se respete de la mejor forma, que sea lo mejor representada, lo mejor traducida, si se quiere decir así, y que sea lo más fielmente representada en los órganos de gobierno. Entonces, de esta forma, el derecho electoral contribuye a la democracia. Obviamente también hay otras formas, otros mecanismos en cómo el derecho electoral
contribuye a la salud de la democracia, que son pues a través de formas correctivas, formas de tutela de la legalidad de los procesos electorales, de la legalidad electoral, y bueno, para esto tenemos a modo de ejemplo pues un sistema de medios de impugnación en el que, por ejemplo, algunas cuestiones de los procesos electorales que son llevadas a los tribunales pues son corregidas, son encausadas en la constitucionalidad, o bien cuando hay algunas conductas de los actores políticos que transgreden el orden normativo, pues esas conductas son susceptibles de ser sancionadas. Entonces, también el derecho electoral tiene esa función correctiva, se puede decir, que como consecuencia última, pues genera que la democracia se mantenga saludable. Y obviamente también el hecho de procurar, de garantizar, de ser una garantía de transparencia de los procesos electorales, de legalidad, de certeza de los procesos electorales, hace que la democracia, que los órganos de gobierno se legitimen, estén legitimados. ¿Por qué? Pues porque al provenir de elecciones legalmente válidas, limpias, certeras, es obvio que el gobierno pues se legitima, ¿no? Entonces podemos tener la certeza de que nuestros gobernantes provienen de procesos electorales legítimos, limpios, certeros. Ese sería el vínculo que hay entre. Entonces aquí, sí. Perdón, me gustaría completar algo en base a lo que dice mi compañero. Es importante señalar que derivado de la última reforma que tenemos, quedó en la Constitución establecido que el sistema democrático es una forma de vida. Y al hablar de sistema democrático tenemos que hablar también de una representación popular, es decir, la soberanía popular es aquella que recae en el pueblo, cuando la voluntad de la gente es emitida a través del sufragio para elegir a sus candidatos. En México tenemos, la democracia vamos a entender por dos puntos de vista, una democracia social, que es la que todo el mundo entendemos, y una democracia política. La democracia política es la que podemos entender directa e indirecta. Directa cuando la gente por sí mismo maneja el gobierno, e indirecta, como es el caso de México, cuando a través de procesos electorales se eligen a sus representantes que los van a representar en el Congreso de la Unión. La propia Constitución nos dice que el pueblo mexicano ejerce su soberanía a través del Congreso de la Unión. Entonces partimos de una democracia representativa indirecta, en la cual a través de un partido, que son los que dan acceso al poder, ponen un candidato y nosotros lo votamos por él. Entonces sí quería nada más complementar esa parte de democracia. Entonces, ¿cuáles serían las fuentes del derecho electoral? Bueno, aquí vamos entonces un poquito al ámbito jurídico. En toda la materia de derecho hay tres tipos de fuentes, que son las reales, las históricas y las formales. Actualmente la materia electoral ha sido objeto de un sinfín de estudios, y nuestro propio tribunal en materia electoral en la Sala Superior ha señalado que debemos de concretarnos básicamente a la fuente formal, que es de donde emana el derecho como tal. Sí tenemos que tomar las otras fuentes, que son las fuentes históricas, que son toda la serie de acervos bibliográficos, periódicos, leyes derogadas que nos sirven para ver cómo funcionaba el derecho en una época y cómo podemos traerlo a esta, ¿no? Decía un autor, que es Woodrow Wilson, que para que exista un buen gobierno, tiene que analizar las leyes en su estricta dimensión, es decir, qué efectos tienen en la sociedad actual para poderles dar ese dinamismo, esa evolución que todo orden normativo necesita. Entonces, en base a esto, tenemos que las fuentes históricas van a ser todos esos criterios que vamos a tomar como apoyo para solución de problemas, vuelvo a repetir, libros, revistas, leyes derogadas, todo lo que es una investigación documental que quedó plasmada como tal. Vamos a tener las fuentes formales, que son las que es los hechos, los problemas socioeconómicos, políticos, que nos van a dar primero juicios críticos de cómo vamos a ver esos problemas, cómo se tienen que abordar, y eso va a ser nuestra fuente formal. Hablé de la fuente histórica, formal, y nos faltan las fuentes reales, que van a ser todos aquellos procesos de creación de la norma como tal. Tenemos proceso legislativo, tenemos el proceso de creación de la doctrina jurídica como tal, que tiene una serie de pasos para poder llegar a un criterio sustentado y reconocido por la autoridad. Entonces hablamos de tres fuentes. Ok. Licenciado Víctor, en ese sentido, ¿qué autoridades son las que se tienen que hacer valer el derecho electoral?
Bueno, esta es una pregunta también bastante interesante y se vincula con lo que nos acaba de comentar el licenciado Mario y con mi participación anterior. El derecho electoral tiene distintas facetas de realización, distintas vías de realización. Desde un punto de vista sintético, podemos decirlo así, consideramos que se aplica en dos momentos, podemos describirlo en dos momentos. En una etapa de realización del proceso electoral, donde la autoridad administrativa electoral, como en el caso del Instituto Electoral del Estado, aplica una serie de normas que establecen procesos, procedimientos para realizar esos procesos electorales en todas sus etapas, como bien decía el licenciado, desde su organización, jornada electoral, calificación de resultados, la etapa impugnativa. Bueno, hay una serie de normas que aplica la autoridad administrativa electoral y todas ellas en vista a que ese proceso electoral se realice sujeto a los principios de imparcialidad, objetividad, independencia, certeza, legalidad, que vamos, son los garantes, las garantías que permiten al ciudadano pues tener, como decíamos hace un momento, tener la certeza de que sus autoridades, de que su voto va a ser respetado en cuanto a la decisión que tomen y que ese voto se va a traducir efectiva y realmente en autoridad. Entonces, de una forma tenemos, en una primera fase es la autoridad electoral quien aplica el derecho electoral. En otro momento, cuando de ese proceso electoral o de esas situaciones pudiera derivar conflictos o controversias que trascienden al orden jurídico, ya son las instancias jurisdiccionales quienes al caso concreto ya aplican el derecho, en este caso las normas electorales, precisamente para resolver esos conflictos, esas controversias jurídico-electorales que son trascendentes y que son llevadas a su conocimiento. Entonces, pudiéramos decir que esas son las dos formas de aplicar el derecho electoral. Ya como situaciones un poco especiales de aplicar el derecho electoral y que, vamos, son situaciones a lo mejor un tanto no muy comunes, podríamos decir que, por ejemplo, también un órgano legislativo, la Cámara de Diputados también puede aplicar el derecho electoral. ¿Por qué? Porque hay actos en donde, en la organización del proceso electoral, en que una autoridad legislativa también aplica ciertas normas de derecho electoral, como ¿cuáles serían los ejemplos? Al momento, por ejemplo, de emitir una convocatoria para la elección de integrantes de órganos electorales, una convocatoria para un determinado proceso electoral, ordinario, extraordinario. Entonces, también hay incidencia en la materia electoral de otros sujetos que no son los comúnmente conocidos, ¿no?, como sujetos del derecho electoral. Y en la vida diaria, pues también nosotros, como ciudadanos, todos tenemos la posibilidad de, en algún momento dado, de llegar a aplicar el derecho electoral, lo que se nos aplique, ya sea a través del ejercicio de nuestros derechos político-electorales, como es el caso más que tenemos más a la mano, que es el de emitir nuestro sufragio, ¿sí? Es una forma de aplicar el derecho electoral, una forma de hacerlo efectivo, ¿sí? O bien, en otra faceta, cuando, por ejemplo, un ciudadano es tal vez sujeto de alguna sanción por alguna autoridad electoral, tal vez por haber realizado un acto no apropiado dentro de las normas de derecho electoral. Entonces, son varias facetas, varias formas en cómo se aplica el derecho electoral, y vamos, todas envuelven una cantidad, una gama enorme de situaciones y de actividades, tanto de autoridades como de ciudadanos. Sería cómo podemos describir la aplicación del derecho electoral. Ahorita que comentaba sobre lo que son los ciudadanos, el sistema democrático en México, ¿cómo lo perciben los habitantes? Bueno, es una pregunta también interesante, ¿no? A veces podríamos considerar que el sistema democrático pudiera ser únicamente reducirlo a elecciones, pero bueno, atrás de esas elecciones también hay otras situaciones, otros derechos, ¿no?, que hay que contemplar. Precisamente todo el entramado que hay de derechos político-electorales de que goza el ciudadano, todo el entramado que sostiene y que conforma al Estado,
a la forma de Estado en que nos encontramos, todo eso es también parte del régimen democrático, entonces, o de la democracia. La democracia es, en las elecciones en la democracia son una parte, pero lo complementan toda la estructura que conforma el Estado, todos esos principios que comentaba el licenciado Otero de frenos y contrapesos, toda esa multiplicidad de mecanismos que ha establecido el legislador para evitar que haya un desbordamiento de poder o que haya una situación donde el poder no tenga cierto control. Entonces, y sobre todo los mecanismos para hacer efectiva y válida la supremacía constitucional. Eso también incluso se contempla como parte de la democracia, ¿no? Entonces, eso y el disfrute y el goce de los derechos fundamentales del ciudadano también son parte de la democracia, ¿no? Entonces, a veces creo que la visión que tenemos como ciudadanos a veces se restringe únicamente tal vez al mero momento de decir solo votar, al mero momento de ir a sufragar, ¿no? Como si fuera el único acto vinculado con la democracia. No, realmente nosotros vivimos, nacemos, crecemos, nos desarrollamos en la democracia, estamos en la democracia, y como también lo aludía el licenciado, ¿no? Como lo dice el artículo 3 de la Constitución, es una forma de vida, realmente la democracia. Entonces, la democracia hay que entenderla también bajo ese concepto de una forma de vida. ¿Querías comentar algo? Sí, yo quería comentar. En base a lo que comenta Víctor, mi compañero, es importante precisar dos cosas. Para que un Estado de Derecho sea democrático como tal, tiene que tener instituciones ciudadanizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que el ciudadano pueda exigir cuentas y también pueda ver qué es lo que se está haciendo. Esto aunado a una serie de derechos que también se tutelen en un sistema democrático, como decía mi compañero Víctor. El derecho electoral, que propiamente todo el mundo lo ubicamos como el derecho a votar, tiene una relación con otro tipo de derechos. Por ejemplo, de nada nos serviría que la gente venga a votar si no está informada. Ese es un derecho tutelado también por la Constitución que nos da una democracia mayor. Si esa gente ya informada no se puede asociar o reunir con personas para comentar esa información, tenemos ya un derecho de asociación que la propia Constitución también lo defiende de una manera cabal, es parte de los derechos fundamentales que tenemos. Entonces ya estamos hablando de un tercer derecho que también es parte del sistema democrático. Entonces, también el participar en esas reuniones con un derecho a voz y voto y poder manifestarse como tal, es el derecho que también tutela la Constitución. Estamos hablando que hace tiempo todo el mundo llamamos garantías individuales. Derivado de la última reforma constitucional, se llaman derechos fundamentales, en los cuales entran todo este globo de derechos que tienen que ver con un sistema democrático. También me gustaría precisar, cuando se preguntó qué autoridades son las que se reconocen, lo voy a enfocar al Estado. Tenemos autoridades administrativas y jurisdiccionales, así como judiciales en materia electoral. Estamos hablando que a nivel local, la autoridad administrativa es el Instituto Electoral como tal. Tenemos aparte, a nivel jurisdiccional, un tribunal electoral local, y a nivel judicial tenemos la que es la Fiscalía para la atención de delitos contra el proceso electoral, la cual en todo momento la gente puede acudir a hacer sus denuncias, pero en época de proceso adquiere una relevancia importante y hay una mayor difusión en dónde están ubicadas las oficinas. Nada más para precisar lo que se ha comentado. Es decir, estos derechos fundamentales que nos comentas son parte de lo que le da la transparencia a todo lo que se está realizando. Sí, bueno, yo aquí me gustaría comentar, tenemos una constitución que data del 17, en la cual había estado un promedio de 74 años sin alguna modificación. Era una constitución que nos servía a todos como un ejemplo, y aparte le reconocían ese grado de legalidad y dinamismo. Me refiero a dinamismo, el crecimiento social y el desarrollo que ha tenido era acorde a lo que ahí se señalaba. De 70 años para acá ha sufrido no más de 500 modificaciones, en las cuales yo me gustaría poner tres cosas. Las primeras reformas fueron un tanto autoritaristas, es decir, que el gobierno las hacía en atención a su función. La segunda serie de reformas, que ya son del 2006 para acá, han sido un tanto más sociales. ¿Qué quiere decir esto? Hay una mayor intervención a la sociedad en aras de reforzar el sistema democrático.
ya tenemos en la Constitución consultas ciudadanas, y esto ya se va a bajar a niveles, ya existe en nuestro código, no como ley específica, pero ya está enunciado lo que son los referendos, los plebiscitos. Ya va a haber una mayor participación social a través de esas consultas ciudadanas, en la cual la propia Constitución da la obligación al ciudadano de participar en ellas. Vemos actualmente un clamor social, dice, es que pues no me escuchan. Pues sí, pero también yo soy de idea que si uno tiene un derecho, el acceder al sistema de partidos es a través de ellos hacer valer la voluntad de uno y la voz que uno quiere levantarla. Tenemos que en México la única manera de llegar al poder es a través del régimen de partidos, son los que pueden proponer candidatos, hasta ahorita que ya va a haber candidatos independientes que también se va a poder hacer, pero de momento la gente entiende más al partido como el medio para accesar al poder, y como tal es la manera en que la gente puede levantar la voz y hacer valer sus ideas, ¿no? Ahorita que comentas eso, a través de este tipo de programas, ¿no? Detrás de tu voto hay buenas noticias. La gente puede conocer un poco más sobre estos diversos temas, ¿no? Porque a veces desconocemos como ciudadanos todo lo que hay atrás de una institución tan grande como es esta, ¿no? Yo ahí diría, actualmente yo creo que la gente tiene una ansia de conocimiento. Esto nos ha permitido en los portales de transparencia que accedan a ellos una información, nos pidan procesos, nos pidan resultados, nos pidan una actividad que estamos desarrollando durante todo el año. Las personas pensarán, es que el instituto solo actúa en proceso. No, para poder llegar a un proceso tenemos tiempo previo en la cual tenemos que ver si nuestra normatividad tuvo alguna adecuación en base a las nuevas leyes que hay, si las personas ocupan alguna capacitación siendo servidores públicos para poder tener una mayor profesionalización y desenvolvimiento en el trabajo y podamos tener una mayor cercanía. El instituto ya creo que es un instituto que se identifica con la gente ya sabe qué hacemos, ya sabe que adentro habemos personas, no es una institución fría, habemos gente que en verdad venimos a dejar hasta parte del tiempo porque la familia no se ve, en época de proceso hay un tiempo para entrar y no hay un tiempo para salir, porque todo esto se hace para que la gente tenga confianza en que su proceso electoral es transparente, es un proceso donde se les invita a ellos a través de convocatorias a que asistan, participen y sean parte de los miembros o funcionarios electorales que van a ser elementos fundamentales en el proceso al emitir el sufragio. Ok, nos vamos a ir a un corte y les recuerdo que pueden tener contacto a través de nuestras líneas. En la página web es www.ieem.org.mx. Pueden hablar también a los teléfonos 01800-712-4336 y nos pueden seguir a través del Facebook, que es IEM con mayúsculas, oficial con minúsculas, o a través del Twitter, que es @IEM_MX, todo ello con mayúsculas. Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. La Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática del Instituto Electoral del Estado de México, presidida por el consejero electoral Arturo Bolio Cerdán e integrada por los consejeros electorales José Martínez Vilchis y Juan Salvador Hernández Flores, llevó a cabo una sesión ordinaria en la que desahogó una agenda de trabajo para conocer los avances relativos a las actividades que le competen y así contribuir al fortalecimiento de la cultura política democrática, educación cívica y a la construcción de ciudadanía. El Instituto Electoral del Estado de México presentó el libro titulado Medios de impugnación en materia electoral, de Eddie Izaguirre Treviño, en donde el autor comentó que la base del desarrollo democrático es el respeto a las instituciones y la aplicación del derecho, por lo que en su texto se dio a la tarea de observar si estaban garantizados los derechos de los ciudadanos, de los partidos políticos y si existen las instituciones del Estado con competencias suficientes y constitucionalmente establecidas para hacerlos tangibles. Con base en lo que establece la normatividad en la materia, durante el mes de mayo, en un ejercicio de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, los servidores públicos electorales del Instituto Electoral del Estado de México deben presentar su Declaración Anual de Situación Patrimonial 2013, bajo las modalidades que ha establecido la Contraloría General del IEM, a cargo de Ruperto Retana Ramírez,
Las vías por las que se puede presentar son a través del sistema de declaración patrimonial o en formato impreso proporcionado por la Contraloría General del IEM. Entre Todos, un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos por las señales de TV Mexiquense, todos los lunes a las 22 horas. Canal 12, Ocotitlán, Canal 34, Coacalco, Canal 12, Tecupilco, Sky, Canal 146, Cablevisión, Canal 134, Canal 12.1, TV Mexiquense en alta definición y por internet en tvmexiquense.mx. Gracias por continuar con nosotros en su programa Detrás de tu voto hay buenas noticias, que se transmite en vivo desde el Centro de Producción Audiovisual del IEM todos los miércoles de 12 a 13 horas. Tenemos las líneas de contacto de la página web del instituto www.iem.org.mx. Pueden comunicarse al teléfono 01800 712 4336 o seguirnos a través de Facebook, que es IEM en mayúsculas, oficial en minúsculas, o por Twitter, @IEM en mayúsculas _MX. Les damos la bienvenida a los alumnos del CBT número 3 de Temascalcingo que nos están acompañando hoy aquí en las instalaciones del Centro de Producción Audiovisual del IEM. Continuamos con nuestros invitados, con Mario Otero Zamacona, subdirector de lo consultivo de la Dirección Jurídico Consultiva, y el licenciado Víctor Alonso Ramos Maza, jefe de proyecto de la Dirección Jurídico Consultiva. Víctor, vamos contigo para que nos platiques cuáles son las partes involucradas con el derecho electoral. Sí, bueno, esta pregunta es muy interesante porque de alguna forma nos da la perspectiva del ámbito, los alcances del derecho electoral. En el estudio teórico del derecho electoral se conoce como sujetos del derecho electoral, o sea, todo aquel ente, persona que es susceptible o puede ser objeto de ser aplicado o al que se le aplique una norma de derecho electoral o que queda comprendido en el ámbito personal del derecho electoral. En términos generales, y haciendo una síntesis, en primer lugar tenemos sobre todo como el sujeto principal y protagónico del derecho electoral, el ciudadano. El ciudadano en primer lugar como reconocido en la Constitución, en nuestro artículo 39, como la base de la organización política, el origen del poder que es el pueblo, y por consecuencia el ciudadano, es el protagonista del derecho electoral. Y cómo a través del ejercicio de sus derechos político-electorales, a través de su participación política, a través del establecimiento de toda esa serie de procesos, de mecanismos que tienden a garantizar la efectividad del sufragio, la autenticidad del sufragio, que la voluntad del ciudadano sea fielmente reconocida, fielmente representada en los escaños y en el gobierno. Entonces el ciudadano es el protagonista esencial del derecho electoral, ya sea por el cumplimiento de obligaciones o ya sea a través del disfrute de derechos. Tenemos en consecuencia, como una situación consecuente de este reconocimiento hacia los ciudadanos, a los partidos políticos, ¿no?, que son el producto del ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral de los ciudadanos. Los partidos políticos están conformados por ciudadanos, pero obviamente ya una vez constituidos conforman un ente aparte, un ente moral, un ente jurídico, por decirlo así, un ente ficticio, jurídico ficticio, un ente abstracto. A estas personas morales, partidos políticos, también la legislación, el derecho electoral les reconoce derechos y obligaciones, y obviamente su participación en los procesos electorales es importantísima. En nuestra legislación, por ejemplo, se les considera como corresponsables de la organización de los procesos electorales, porque su participación en los procesos electorales es vital. Ellos también, junto con la autoridad electoral, por ejemplo, tienen
esa posibilidad, esa función de vigilar, de participar en la vigilancia de los procesos electorales, de participar incluso en algunos actos de la organización electoral, por ejemplo a través de representantes insertos en la estructura del funcionamiento del instituto, de los órganos colegiados sobre todo, como son Consejo General, comisiones, y donde, bueno, tienen, si bien no tienen derecho a voto, sí tienen derecho a voz, y vaya que vamos, sus participaciones son importantísimas, ¿no? Porque por lo regular son personas con mucha experiencia, personas que los partidos designan para ser representantes en los consejos y en los órganos electorales, pues con bastante experiencia en la materia. Entonces, y sus puntos de vista pues son muy importantes para precisamente que el proceso electoral sea precisamente un producto de la participación ciudadana, un producto de las opiniones, un producto que se enriquece con todas esas participaciones y todos esos puntos de vista de los partidos. Bueno, entonces tenemos también ciudadanos, tenemos partidos, y hay a nivel federal, aquí en el estado, bueno, no lo hay. A nivel federal hay una figura que es la de las agrupaciones políticas nacionales, que vamos, son formas de asociación de los ciudadanos, si bien con fines electorales, pero no poseen el carácter de partidos políticos. Son simplemente asociaciones políticas con ciertos, conformadas con ciertas finalidades, que pueden incluso de alguna forma participar o unirse a ciertos partidos cuando haya alguna finalidad común en cuanto a ideales políticos, objetivos políticos, ¿no? Esa es una forma también de sujetos del derecho electoral que, bueno, también es importante. Y sobre todo, ahora vamos a otros sujetos del derecho electoral, que son pues las autoridades electorales, obviamente, ¿no? Como los entes aplicadores del derecho electoral, como lo mencionábamos hace un momento. Por un lado tenemos a las autoridades administrativas electorales, que son las que organizan los procesos electorales, encargadas de la organización, vigilancia de los procesos electorales, y por otro lado tenemos a las autoridades jurisdiccionales, los tribunales electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tribunales locales, etcétera. Y también, bueno, podemos mencionarlo también como autoridades electorales, pues a la Fiscalía, por ejemplo, a nivel federal de delitos electorales, a la Fiscalía Especial para Atención de Delitos contra el Proceso Electoral a nivel local. Podemos mencionar también como autoridades electorales, como lo mencionamos hace un momento, incluso a las mismas legislaturas, por criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, pues se ha considerado también que las legislaturas locales, para ciertos efectos y en cierto tipo de actos, son autoridades electorales. Mencionábamos hace un momento precisamente los actos en los que se les considera autoridades electorales, pues son, por ejemplo, el emitir una convocatoria para la integración de un órgano electoral local, para la integración de un órgano, de un instituto electoral local, por ejemplo. Algunas legislaturas intervienen en la integración de los tribunales electorales locales. Entonces esos actos son considerados también electorales, pese a que provienen de la legislatura, materialmente son considerados electorales. Entonces es una característica muy importante en este tema, es que se ha abierto el ámbito personal del derecho electoral, se ha abierto y se ha reconocido, se han incorporado a otros sujetos que anteriormente no eran reconocidos como sujetos del derecho electoral. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el derecho electoral se encuentra en expansión. Hay una expansión del ámbito personal del derecho electoral. ¿Y por qué? Pues dada la importancia de los procesos electorales en la consolidación democrática, dada la importancia de los procesos electorales y dada la importancia del ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Ya los ciudadanos están cobrando cada vez más conciencia de la importancia que tiene el organizarse para participar en política, el que sus derechos sean respetados para participar en los procesos electorales. Entonces, a partir de eso han venido dándose la inclusión de otros sujetos. Bueno, al final tenemos que, como sujetos del derecho electoral, aparte de todos estos que hemos mencionado, pues se puede considerar como sujeto del derecho electoral a toda persona que se involucre o incida o tenga alguna participación en algún acto del proceso electoral
o en alguna materia, alguna situación vinculada al derecho electoral. ¿Cuál sería el ejemplo? Y que puede ilustrar un poco mejor esto que estamos mencionando. Con la reforma del electoral realizada en el año 2007-2008, a nivel federal se estableció un sistema sancionador, un mecanismo a través del cual el Instituto, la Autoridad Electoral Federal, podía o puede aplicar sanciones con la finalidad de corregir, ¿no?, las situaciones de ilegalidad que pudieran presentarse en el proceso electoral. Entonces, se da el caso que, por ejemplo, personas particulares que, por ejemplo, contrataron spots televisivos o empresas televisivas que de alguna forma tuvieron que ver con transmisión de ciertos mensajes que fueron en algún momento considerados indebidos, pues fueron sujetos de sanciones, lo que quiere decir que están incorporándose a ese ámbito de aplicación del derecho electoral. Entonces, llega un momento en que toda persona, todos nosotros podemos y somos objeto del derecho electoral, sujetos del derecho electoral, cuando emitimos un acto que trasciende al ámbito electoral, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando, tal vez, bueno, nos vamos a ver un poco teóricos, pero, por ejemplo, en materia mercantil, cuando nosotros realizamos un acto de comercio, aunque no seamos comerciantes, quedamos sujetos a las reglas del derecho mercantil. Entonces, es algo parecido, pero bueno, esperamos. Esperemos que sí. Si tienen alguna duda, pues que nos hablen, ¿no? Al 01800-712-4336. Bueno, Mario, platícanos en qué principio se basa el derecho electoral. Bueno, aquí tenemos, a nivel federal son 5. Nosotros tenemos uno mayor, que es la profesionalización. Hablaré de cada uno de ellos. Tenemos primero que es la certeza. La certeza es que el instituto como tal, como una autoridad administrativa electoral, va a basar su actuación sobre el marco legal vigente. No podemos ir ni más allá ni menos de lo que la ley nos estipula. Tenemos un principio que es de imparcialidad, el cual nos va a decir que no podemos inclinarnos a ninguna de las dos partes, siendo a veces el árbitro electoral, tiene que ser en una forma equitativa, la forma en que se aprecien y se resuelvan los asuntos. Tenemos un asunto de legalidad, bueno, que ya habíamos comentado que nos vamos a basar, todo el acto que haga el instituto para ser transparente tiene que estar fundamentado y motivado lógicamente en la ley de la materia. Diré que la materia electoral ya tiene su parte procesal y su parte adjetiva. Tenemos un código electoral como tal y dentro del mismo código se estipula la parte procesal, que es en la que nos estamos basando para la emisión de actos. Tenemos también un principio que es la de independencia. Recordemos que el instituto está definido en la Constitución local como un organismo autónomo. La autonomía debemos de entenderla como un organismo que tiene un régimen de autogobierno al interior, lógicamente sin apartarnos de una esfera legal estatal, pero nuestro actuar está regido por nuestra propia normatividad. Tenemos un otro principio que es el de objetividad, que se van a apreciar en conciencia los hechos cuando lleguen y en base a eso se va a actuar. Y tenemos uno nosotros que para mí es el más importante como instituto, es la profesionalización, es decir, que todo el personal que esté relacionado con la actividad electoral del Instituto del Estado de México tendrá que tener su grado de capacitación, de profesionalidad y más que nada los conocimientos ad hoc para la actividad que va a realizar. Esos eran los principios que tenemos, son 6. Okay. Bueno, ya que estamos contigo, ¿nos podrías decir qué fines se persiguen con el derecho electoral? Bueno, recordemos que el derecho electoral, ya como lo mencioné anteriormente, se desarrolla dentro de una democracia, un sistema democrático, en el cual el ciudadano, para poder emitir su voto, lo hace a través de procesos electorales. Y ahí es donde interviene el derecho electoral y su finalidad primero va a ser garantizar la democracia como tal a través de procedimientos claros y muy bien definidos. Va a haber el régimen de partidos, que se les respeten sus derechos, sus prerrogativas, que ellos lleven a cabo también la actividad para la que fueron postulados sus candidatos a través de ese partido. Vamos a tener otra finalidad que va a tener el respeto al sufragio con todas sus características, universal, libre, secreto, directo. Va a velar porque también se dé eso. Otra finalidad que tenemos es que sean elecciones pacíficas,
que haya una transición sexenal cuando sea el caso, o cada 3 años de manera pacífica y periódica respetando la ley. Tenemos aparte que se va a ver la legalidad, o la finalidad va a ser que esté tutelado, que esa actuación esté apegada a la legalidad y a la Constitución. Recordemos que la base electoral está en la Constitución, que es la Carta Magna de nosotros, ley fundamental. Entonces, esas serán las finalidades más trascendentales que tiene la materia electoral, que yo creo que la propia palabra hace que la gente infiera las finalidades que tenemos, ¿no?, como tal. Claro. Víctor, ¿qué nos podrías platicar del futuro y perspectivas que tiene el derecho electoral en México? Bueno, creo que esta pregunta tiene mucho que ver con todas las anteriores, y creo que es una de las conclusiones de todas las participaciones previas. Me parece que el derecho electoral se fortalece cada día se fortalece, cada día cobra más importancia en diversos ámbitos, en diversos foros. Los ciudadanos cada vez tienen más conciencia o más presente la importancia del derecho electoral. Tal vez si no de una forma teórica, pero sí en los hechos concretos de la vida diaria. En la posibilidad de ejercer sus derechos políticos, su libre manifestación de ideas en el ámbito electoral, o en hechos tal vez tan cotidianos como tal vez obtener su credencial de elector, ¿no? Entonces, la posibilidad tal vez de afiliarse, ¿no?, a un partido político, la posibilidad de ejercer efectivamente sus derechos dentro del propio partido, dentro de un partido político. Todas esas son cosas que día a día yo creo que van abriéndole camino al derecho electoral para tener una importancia especial que tal vez no tenía en épocas anteriores, ¿no? Esto obviamente pues ha sido producto de las diversas reformas constitucionales que pues han permitido que los procesos electorales se rijan bajo otros principios, que las autoridades electorales actúen también bajo otros principios, y que tenga otra dinámica el ejercicio de los derechos político-electorales, la relación de los procesos electorales, y bajo esta nueva dinámica pues el derecho electoral cobra una importancia mayor cada día más. Otro elemento que desde mi personal punto de vista tiene que ver con estas perspectivas, este futuro del derecho electoral, es, creo yo, su expansión, como mencionamos hace un momento. Cada vez abarca ámbitos que dentro del el ejercicio de derechos político-electorales, dentro de los procesos electorales, dentro de lo que es el ejercicio de derechos político-electorales dentro de los partidos políticos, en la dinámica propia de los partidos políticos interna. Entonces el derecho electoral va interviniendo, va regulando ciertas situaciones que tal vez en algún momento no eran consideradas como regulables por el derecho. Entonces esta forma, de intervenir del derecho electoral, pues hace que se expanda, ¿no?, que expanda su ámbito de acción, y bueno, creo desde mi punto de vista el futuro del derecho electoral, ¿no?, que cobre más importancia tanto por la expansión de su ámbito de aplicación como el que tenga una mayor eficacia en cuanto a sus fines, en cuanto a sus objetivos, pues a través tal vez de nuevas legislaciones. Constantemente, por ejemplo, es una característica del derecho electoral que las legislaciones en materia electoral están en constante cambio, en constante adaptación a las nuevas situaciones que se presentan en los procesos, y todo ello pues es con la finalidad de asegurar al ciudadano que su voto va a ser respetado, que su voto va a ser fielmente contabilizado, que su voto va a traducirse fielmente en la representación que ellos decidan. Entonces es un derecho dinámico que evoluciona hacia siempre la mejoría de sí mismo, y hacia la superación tal vez de algunas situaciones que pues en algún momento dado quedan fuera de su ámbito, y bueno, pues las regula. Creo que esa sería el futuro de esta materia. En ese sentido, entonces, vale la pena que los jóvenes, cuando cumplan los 18 años,
realmente saquen su credencial de elector, ¿no? Porque muchas veces dejan pasar el tiempo, y para que exista una verdadera democracia tienen que participar, ¿no? Y hacerlo. Así es. Bueno, todo el mundo sabemos que la forma en que uno puede acceder a emitir su voto es a través de la credencial de elector, la cual primero nos identifica, segundo nos da una calidad de ciudadanos ya como tales en base a la Constitución, y tercero nos legitima para poder emitir nuestra voluntad en un proceso electoral. Es decir, el sufragio queda completamente legalizado a partir de este instrumento, ¿no? Mario, por otro lado, ¿nos puedes decir en qué consiste la cultura de legalidad? Ok, bueno, partiendo de que vivimos en un Estado de Derecho. Todo el mundo dice, ¿qué es el Estado de Derecho? Simplemente es el conjunto de normas que reconocemos como tal y con las cuales actuamos. Es con lo que nos permite evitar las injusticias, pero también nos permite reconocer que tenemos una norma, un conjunto de leyes que van a regular nuestra actividad en una sociedad. Sabemos que ciudadano y sociedad van juntos, no podemos separarlos. El fin último de una sociedad es el bien común de todos, y en aras de este bien común hay un sistema de normas, de procedimientos y de autoridades que van a tutelar que se lleve a cabo este Estado de Derecho, es decir, esa convivencia armónica en aras de un bien común. Para mí tiene dos características principales la cultura de la legalidad. Primero, nos permite una autorregulación, porque en base a eso actuamos, y dos, nos permite también tener un juicio crítico y social, tanto con las personas que convivimos, así como con la propia autoridad, que es la que va en un momento a revisar y sancionar nuestro actuar. Eso sería una cultura legal para mí. Entonces aquí ahí se aplicaría lo que es la legalidad en la vida. En efecto, todo Estado de Derecho tiene que estar apegado a normas, las cuales para que fueran vigentes tuvieron que haber pasado por un proceso previo donde hay usos, hay costumbres y hay una valoración de tal para ver si con ello se llega a solucionar un problema social. Entonces, es como se logra así. Víctor, ¿cuál es el Estado de Derecho? ¿Qué es lo que integra esta idea? Bueno, el concepto, la idea de Estado de Derecho es un concepto también muy importante, es complejo, pero sobre todo es importante. Este concepto es, por describirlo de una forma muy sintética, es el enlace entre política y derecho. Algunos lo conciben como ese enlace entre lo que es la política y el derecho. Y bueno, es un tema bastante amplio. Podemos decir que de forma así muy somera, que como lo comentaba algún filósofo, bueno, en este caso Kant, lo comentaba Kant, es la unión de hombres bajo leyes, en términos así muy someros. Pero esto trae otras implicaciones que las podemos ver en nuestra vida diaria. Este Estado de Derecho describe esencialmente cómo es la relación entre gobernados y gobernantes, cómo es esa relación. La describe y de alguna forma también la prescribe. Cómo es que los órganos del Estado actúan frente a los ciudadanos. Entonces, pero implica que ese actuar de los órganos de gobierno, de los órganos del Estado, va a estar sujeto a normas racionales, normas estipuladas en leyes emitidas por el órgano legislativo, que van a tener, como lo decía el licenciado Mario, pues el objetivo de asegurar el bien común. Vamos, ¿qué quiere decir esto? Que el Estado de Derecho implica que toda actuación de autoridad se realice bajo un ámbito de competencias definidas. ¿Qué quiere decir esto? Que las autoridades pueden hacer lo que la norma prescribe. Eso es lo que implica. Okay. Sí. Sí, continúa, perdón. Sí, quiero acotar aquí que este concepto ha evolucionado para mejorar. Y brevemente quiero decir que el concepto ha cambiado y actualmente se concibe al Estado constitucional de derecho. ¿Qué implica esto? Que no nada más es el respeto de la ley por la ley. ¿Por qué? La ley incluso puede darse, y tal vez sus contenidos sean contenidos
tal vez que no aporten, no abonen en este caso puede darse el caso de que sean contenidos que no abonan al bien común. Generalmente, por ejemplo, en la bibliografía, en la teoría, se alude al ejemplo de los trágicos hechos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde el nacionalsocialismo en Alemania realizó una serie de barbaries que pues se realizaron al amparo de leyes, ¿no? Entonces la ley se malutilizó, el empleo. Entonces a partir de eso surgen nuevas teorías, nuevos postulados que dicen, ok, es el Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho constitucional. ¿Qué quiere decir? Que vamos a crear un bloque, vamos a crear un instrumento en el cual se depositen esas decisiones fundamentales, esos derechos fundamentales inamovibles, de alguna forma que van a ser esenciales para la convivencia y el respeto del individuo frente al Estado. Entonces ya no va a bastar la ley por la ley y solo que la ley sea emitida por un órgano legislativo, sino que se va a requerir que esa ley se adecue a ciertos principios de justicia, de paz, de igualdad, y sobre todo que son principios vinculados normativamente a derechos fundamentales. Entonces cambia un poquito, es el Estado de Derecho, pero ahora ya cambia a Estado de Derecho constitucional de derecho. ¿Y eso qué implica? Pues implica que nosotros como institución electoral, los ciudadanos, las autoridades, la democracia misma se desarrolle a la luz de los principios que establece la Constitución, los principios que están consagrados en la Constitución. Ya no solo son las normas, son principios elevados, principios superiores, que buscan precisamente que el bien común se realice, que la dignidad del individuo se respete efectivamente. Entonces es muy importante este concepto y bueno, para quien quiera ahondar en esto, pues es un tema muy importante tanto para el ciudadano como para el académico, para todo el mundo, porque vamos, ese es nuestra, se puede decir nuestra herramienta principal, nuestra arma principal, es el ámbito en el que nos desenvolvemos. Y bueno, pues en democracia es importantísimo. Nosotros como Instituto Electoral pues tenemos precisamente la misión de hacer efectivos los principios constitucionales que se establecen en materia de elecciones. Por ejemplo, el artículo 116, base cuarta, si no me equivoco, de la Constitución Federal establece una serie de principios que deben de cumplirse en cuanto a los procesos electorales locales. Y nosotros, como órgano electoral, somos precisamente ese instrumento constitucional local para hacer efectivos esos principios, ¿sí? Que son de certeza, objetividad, legalidad, transparencia, aparte de los principios de los procesos electorales, que son el de celebración de elecciones periódicas, libres, auténticas. Entonces, nosotros somos un órgano constitucional que precisamente contribuye a hacer efectivo ese Estado constitucional de derecho. Somos un órgano de ese Estado constitucional de derecho. Somos un instrumento, formamos parte de ese Estado constitucional de derecho. Y todo, vuelvo a repetir, en aras de preservar la voluntad de los ciudadanos y el ejercicio efectivo de sus derechos. Me gustaría más agregar algo en base a lo que dice mi compañero Víctor. Algo que es importante que la sociedad entienda es que toda autoridad que lleve a cabo una función que la propia Constitución le diga, está ejerciendo una atribución de constitucionalidad. Esto es lo que es parte del sistema de pesos y medidas, donde una autoridad actúa, otra la revisa, y donde esta la revisa, la ley le dice hasta dónde. Okay, perfecto. Pues ya estamos casi al cierre de esta emisión. Pues, Mario, coméntanos qué acciones realiza el IEM para fomentar el Estado de Derecho frente a la ciudadanía. Ok, bueno, como instituto yo comenté que primero que nada la imagen que damos es una transparencia que se ve en su construcción. Segundo, tenemos un marco normativo, el cual ante todo está basado en lo que la Constitución nos dice y nos permite. Tercero, tenemos un actuar que se fundamenta y motiva en la propia ley. Y cuarto, nuestro ámbito de aplicación deriva de un proceso electoral para garantizar ese sufragio y para legalizar el sistema democrático que tenemos. Es lo que podría yo decir.
Sí, efectivamente es precisamente eso. Lo que comentaba el licenciado Mario, lo que comentábamos hace un momento, es hacer efectivos los principios que rigen a la función electoral y el preservar pues que el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y que pues haya elecciones libres, auténticas y periódicas. Creo que esa es la forma en cómo contribuye el instituto al Estado constitucional de derecho. Ante los cambios sociales que se han registrado, ¿cómo se ve el futuro del derecho electoral? Bueno, yo diré, toda vez que el derecho es dinámico, es decir, va cambiando y se adecua al cambio social, yo lo veo como aquella rama que va a permitir mayor participación social, en aras de, yo dije, de esa ansia de conocimiento también, de la participación que la gente quiere tener al dirigir el actuar de la gente. Entonces, yo podría concluir que el futuro que tenemos es una apertura social, es reforzamiento de nuestro sistema democrático y más que nada también lo que dicen, la ciudadanización de todas las autoridades y de todo el actuar del sistema jurídico. Así es. Pues bueno, en este caso creo que habíamos comentado precisamente el derecho electoral, pues como lo habíamos comentado, va a cobrar y cobra cada vez una importancia mayor en todos los ámbitos, académico, en el ámbito social, en el ámbito del ejercicio del derecho. Ese creo que es un futuro del derecho electoral y sobre todo que el ciudadano cada vez lo sienta al derecho electoral como un derecho propio, como un derecho que sí le incumbe en muchos aspectos de la vida diaria, ¿no? Y que tienen que ver con el ejercicio de sus derechos político-electorales. Va de la mano con la inquietud cada vez más grande de los ciudadanos por participar en todos los procesos electorales, en los procesos políticos. Pues quiero agradecerles por haber compartido esta mesa conmigo, Mario Otero Zamacona, subdirector de lo consultivo de la Dirección Jurídico Consultiva, y a Víctor Alonso Ramos Maza, jefe de proyecto de la Dirección Jurídico Consultiva. Recuerden que el próximo miércoles vamos a estar aquí con otros temas. Se transmite desde vivo desde el Centro de Producción Audiovisual del IEM y para que conozcan diversos temas a través del programa Detrás de tu voto hay buenas noticias. Les agradezco mucho su atención y los esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias. Mucho gusto. Gracias. El Instituto Electoral del Estado de México presentó Detrás de tu voto hay buenas noticias.